Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. ¿Cuántas veces nos hemos remontado a la manera en que fuimos criados por nuestros padres? ¿Cómo fue esa infancia, esa niñez? ¿Recibíamos reprimendas, regaños y hasta golpes? Tenemos esa idea de que por los cinturonazos, los chanclazos y demás, eso formó nuestro carácter y que nos podemos etiquetar como personas de bien a raíz de eso. ¿Estamos repitiendo ese patrón con nuestros propios hijos? ¿Creemos que como nosotros fuimos educados con violencia y con golpes, debemos hacerlo así con nuestros hijos? Vean el tema de hoy en pantalla: estilos de crianza. Y para hablarnos de este tema, alguien que es madre de familia, especialista en la salud emocional y titular de Misión AEI, nuestra querida psicóloga Ana Salinas. Anita, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida nuevamente. Un placer, mi estimado amigo. Un placer siempre estar en Carpe Diem. Ay, Anita, tú siempre nos traes temas que nos provocan polémica. Yo creo que a veces nos provocan escozor, porque como que no nos gusta así enfrentar las cosas como son. Y pues con este tema, Anita, tú vas a dar mucho de qué hablar, pero sobre todo de qué reflexionar sobre la manera como hemos sido educados, pero sobre todo cómo estamos nosotros educando a las nuevas generaciones. ¿No lo crees así? Así es, mi estimado, siempre con la intención de aportar, de analizar, de reflexionar, como bien dices, sobre este tipo de crianza, cuál será la más indicada, que esté basada en respeto hacia los hijos, en criar con amor, pero también con disciplina, y el difícil equilibrio entre la conducta permisiva y la no violenta, o la violenta y la muy permisiva. Entonces, bueno, pues para eso traemos este tema de los estilos de crianza. Órale, entonces eso es lo que desarrollaremos a lo largo de este programa. Mientras tanto, déjenme decirles que de acuerdo a la información que nos ha traído la psicóloga esta noche, dice que el doctor John Gottman define los estilos de crianza como la manera que tienen los progenitores de reaccionar y responder a las emociones de los niños y niñas. Anita. Sí, este estilo de crianza, decía el doctor John Goodman, es un patrón de actuación que los progenitores llevan a cabo y recoge un conjunto de emociones, pensamientos, conductas y actitudes que los padres y madres desarrollan en torno a la crianza de sus hijos e hijas. Y este estilo de crianza está inmerso en un proceso de interacción social y como tal va a interferir directamente en la personita. Entonces, por eso es tan importante saber sobre esos estilos de crianza. Sí, este es como una investigación que hizo el doctor Gottman o es un libro, Anita. Sí, es su investigación. Él es el creador de estos estilos de crianza, que ahorita los vamos a desarrollar uno por uno. Exacto, pero antes de ellos, platícanos por qué son importantes estos estilos de crianza para las familias. Porque la forma en la que los padres interactúan con los hijos e hijas va a ser la base de su desarrollo social y emocional y por lo tanto de su bienestar actual y futuro. Estos estilos de crianza van a hacer que el niño o la niña se sienta de una determinada manera consigo mismo y con los demás.
lo cual es fundamental para su desarrollo y también va a determinar las futuras interacciones sociales y relaciones afectivas. Bien, entonces, cuando nos hablas de estos estilos de aprendizaje, y bueno, para iniciar ya este que tenemos aquí, que es el estilo autoritario, que dice que el nivel de exigencia y firmeza es muy elevado y en cambio la sensibilidad y el interés percibidos no son positivos. Es un estilo en el que no se deja al niño o niña desarrollar su autonomía y en cambio se le exige demasiado. O sea que en otras palabras, echamos a perder a los niños con nuestra mejor voluntad o con nuestra más grande ignorancia. No sé, tú dinos. Yo creo que es la combinación de las generaciones pasadas. Este estilo autoritario se daba más con nuestras generaciones pasadas y sí, efectivamente se ejercía un control fuerte, había una exigencia muy marcada, había poca disposición de parte de los adultos. Aquí los adultos mandan y los niños se callan y obedecen. Ese era el estilo. Los padres tenían unas altas expectativas en los hijos e imponían muchas reglas, aplicaban muchos castigos y estos progenitores también solían ser poco afectuosos y los hijos pues solían crecer sumisos, obedientes, pero con baja autoestima y además tendían a rebelarse en la adolescencia ante tantas normas. Ese era el estilo autoritario que prevalecía más en las generaciones pasadas. Pero se sigue viendo, no sé si en las grandes urbes, pero a lo mejor en las comunidades pequeñas probablemente todavía tienen este estilo así muy, muy arraigado, ¿no lo crees? Sí, depende de la cultura, estás en todo lo correcto. También depende de la cultura, del ambiente social en el que nos desenvolvemos. Entonces, sí, era más marcado en las generaciones pasadas, pero todavía sigue existiendo. Eh, Ahora bien, cuando nos dices sobre el estilo permisivo, ¿este estilo cómo se genera, Anita? ¿Crees que los adultos, los padres, se preocupan por tener como mayor información sobre cómo se debe de educar a los hijos o cómo es de que se puede dar este estilo permisivo? Fíjate, Abel, que tendríamos que hacer un análisis profundo, interno, individual, consciente de si estoy criando en base al amor y en base a lo que necesita mi hijo o mi hija o en base a mis carencias y mis necesidades, porque como normalmente antes casi todo el estilo era autoritario, ahora dimos el pendulazo como sociedad de que, pues si antes eran muy autoritarios, ahora voy a tener mucha flexibilidad y entonces se nos pasa la mano, ¿verdad? Nos vamos hasta el otro extremo con tanta permisividad y entonces pues se cae en este tipo de estilo permisivo que es muy complaciente, que los niveles de exigencia o firmeza pues son muy nulos y todo niño necesita reglas, necesita saber qué se espera de él, porque esto, si no genera incertidumbre, genera complicaciones de comportamiento y también complicaciones emocionales. Entonces, dimos la vuelta hasta el otro lado, que tampoco era como lo muy sano que digamos. Pero este estilo del permisivo, ¿crees que tenga su origen en algo? No lo sé, a lo mejor padres que llevaron otro estilo de vida y como que a lo mejor fueron muy maltratados en la infancia y dicen, ahora con mis hijos yo no quiero repetir ese patrón y por eso voy a ser flexible y probablemente no puedan entender la línea entre la flexibilidad o la ¿cómo se dice, Anita? Permisividad, y la educación como debe de ser, o por qué se adopta este estilo. Sí, yo creo que va por ahí. O sea, es tratando, como tú decías en el primero, de hacer lo mejor para nuestros hijos. Entonces caemos en esto de voy a ser flexible, pero después se me pasa la mano.
La intención no se cuestiona, o sea, obviamente que un papá que ama a sus hijos, pues trata de hacer algún estilo de crianza que cree que es el conveniente o el positivo para su hijo. La intención no se cuestiona, sin embargo, en base a qué estoy criando, en base a que a mí me faltó y entonces yo te quiero dar de más. Y nos volvemos padres helicóptero, le llaman padres helicóptero, que estamos sobrevolando alrededor de los hijos, pendientes de satisfacer hasta el más mínimo del capricho, y que no tenemos la cultura de decir no, esto no se puede, y no establecer estos límites claros. Entonces resulta perjudicial para los infantes también, porque tienen dificultades para desempeñarse, o aún más, Abel, podemos ver hijos tiranos. Entonces hay que buscar, no tal vez no me gusta tanto el estilo autoritario, pero tampoco me debería de irme hasta el estilo permisivo. Amigos de Cadena Sur, y cuando estamos escuchando a la psicóloga Ana Salinas hablar sobre estos estilos de crianza, ¿ustedes qué están pensando? ¿Con qué se identifican? ¿Recuerdan esa infancia suya con sus papás, con sus tutores, con sus abuelos? ¿Cómo fueron criados? Y ahora están identificando estas conductas y las hacen suyas como parte de esta manera de crianza. Hay dos estilos más que son importantes y que vamos a ver, que es el negligente y que es el democrático. Vamos a hacer una pausa y le vamos a pedir a la psicóloga que nos hable de estos dos, cómo se generan, cómo se desarrollan, qué ventajas tienen, y esto completará el cuadro sobre estos estilos de crianza para que nosotros sepamos identificar exactamente en cuál fuimos creados y cuál estamos ejerciendo nosotros con nuestros propios hijos. Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem y el tema de esta noche, estilos de crianza. Y está con nosotros la psicóloga Ana Salinas de Misión AEI. Y pues Anita ya nos habló sobre los dos primeros estilos de crianza, que primero, bueno, nos habló del autoritario y luego del permisivo. Y cuando leemos aquí el negligente, Anita, que dice que es un estilo en el que los progenitores no se ocupan de sus hijos, hay un desinterés por el infante que incluso lo ponen en riesgo. Los niveles de exigencia son bajos y existe poco interés por los sentimientos del infante. En otras palabras, el padre ausente. Así es, mi estimado. Ahora sí que vamos pasando a lo largo de la historia por el siguiente estilo, el negligente. Sí se caracteriza por un control relajado, pero también por una desatención, por una baja reciprocidad de afecto, y no se brinda la contención a los hijos y los padres están ausentes, o emocional o físicamente. Y no exigen mucho, entonces ellos piensan, pues estoy haciendo bien porque no lo presiono, no lo estreso, lo dejo ser,
no exigen mucho, pero tampoco se muestran afectuosos y normalmente delegan la crianza a terceros, no por necesidad, porque aclaremos que hay personas que por necesidad tienen que echar mano de que alguien más les ayude con el cuidado de los hijos. Pero aquí hablamos de una negligencia, entonces no es porque lo necesite, sino por gusto, y delegan esta crianza ya sea a instituciones escolares o a algún familiar tercero, y los hijos crecen abandonados, con pobre autoestima, y tienen pues igual también problemas de interacción social. Y entonces esto se hace como padres porque no se quiere tomar la responsabilidad que se debe de los hijos, o es una manera así como de, pues, llevársela light, así como de escapar de eso que deben asumir. ¿Qué sería esta situación, Anita? Yo creo que es una combinación de todo eso que acabas de mencionar, porque hoy se habla mucho de irresponsabilidad, hoy se han facilitado muchas cosas. Quiero ser papá, luego ya no quiero ser papá, quiero ser esposo o quiero ser esposa, al rato ya no, en 5 minutos me divorcian. Entonces yo creo que la facilidad con la que se disuelve la responsabilidad o el compromiso del ser humano hoy día, eso ha facilitado pues para que se dé este tipo de estilos de crianza, que al final de cuentas también es una repercusión. A lo mejor se plantean, no le exijo, le doy todo lo que necesita físicamente, o materialmente, pero estoy ausente, tanto emocional como físicamente. Entonces, pues yo creo que eso es parte de un todo de la nueva generación o de los nuevos tiempos que estamos viviendo, que se facilitan a algunas cosas que no me edifican, me es permitido, pero a lo mejor no es conveniente para mí. Entonces, esta sabiduría con la que debemos de discernir qué está bien o qué está mal o qué conviene o no conviene para mi persona, es lo que tenemos que echarnos un clavado dentro, hacer este insight de sabiduría, hacer esta conciencia de que efectivamente si lo que está permitido me es conveniente y si no, pues no lo tomo. A ver, vamos a ver este estilo que se llama democrático. Y de acuerdo a la información que nos has traído acá del doctor Gottman, dice que el más equilibrado sabe combinar el control con la disciplina positiva. Los padres reconocen a los niños como individuos con derechos que se deben respetar, pero también establecen normas claras y realistas. Están abiertos a dialogar, tienen disponibilidad y disposición. Explican sus motivos, escuchan la postura de los infantes, reconocen los logros y fomentan el trabajo en equipo. Los hijos reciben contención y afecto, además de límites, y suelen crecer con autoestima alta, empatía hacia los demás y capacidades de liderazgo, así como en Disneylandia, pues. Es lo que todo papá o mamá quisiera lograr, este estilo democrático o esta crianza positiva eh, que tiene un término medio entre la exigencia y la sensibilidad, que atiende las necesidades emocionales de los hijos y al mismo tiempo emplea una disciplina positiva. Este estilo consiste en ser democrático en las decisiones, en las normas, para dejar que los niños también desarrollen su autonomía y su confianza y participen en el reglamento interno de la familia. No siempre es fácil de llevar a cabo este estilo de crianza democrático o crianza positiva. El truco está en buscar el equilibrio. Entonces, tal vez como papás pasemos por todos los estilos tratando de buscar que es el equilibrio. Y también cuando nos obsesionamos con tratar es que quiero ser el mejor padre, la mejor madre, o que le hubiera tocado a mi hijo, a mi hija, otra mamá que fuera la mejor para ellos, la que le tocó es la que es la mejor para ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer como papás es educarnos para ser papás. Entonces, y no cuando ya somos papás,
sino decía Napoleón que el papá, el hijo se tiene que educar 10 años antes de que nazca. Entonces, ¿a quién se debe de educar? A los papás. Entonces, está en nuestras manos poder buscar esta tipo de información que nos ayude a la buena crianza de nuestros hijos. ¿Cuál va a ser esa buena crianza? La que sea la mejor en base a amor y disciplina. Esa es la combinación. Y sí, efectivamente es una utopía tal vez, pero y se podrá lograr a lo mejor en algunos momentos a lo largo de toda la historia de la crianza de nuestros hijos, pero sí es posible, sí es real y sí se puede pues consumar, pero también esta parte de obsesionarnos por hacerlo perfecto nos puede llevar a equivocarnos. Entonces hay que relajarnos y dejarnos llevar también por el corazón de qué es lo mejor para ellos y no en base a mis carencias o en base a mis necesidades o en base a mi historia personal. ¿Cómo recuerdas tu propio estilo de crianza de parte de tus papás, de tus tutores cuando tú eras pequeña? Había una mezcolanza de todo, mi estimado. Había una mezcolanza de todo, precisamente porque estaba a cargo de terceras personas y entonces fueron muy democráticas, pero también hubo negligencia, el estilo negligente. Y aquí estamos, mi estimado. O sea, hay una frase que dicen que infancia es destino. Yo no estoy de acuerdo. Al 100% no es verdad. Sí, la crianza, el ambiente en el cual un infante crezca, sí marca la vida, pero cuando ya somos adultos, somos responsables de nuestra vida y somos responsables de buscar cambiar nuestras estrellas, cambiar nuestra historia, cambiar nuestro camino, nuestro rumbo, mejorarlo precisamente. Si nos hizo falta algo, tratar de buscar qué es eso que nos hizo falta y sanarlo desde el perdón, sanarlo una desde una atención psicológica, desde una atención espiritual, que es básicamente la esencia de Misión AEI. Por eso nosotros confiamos tanto en nuestra filosofía de vida de Misión AEI, porque es eso. O sea, la crianza sí afecta muchísimo, pero no es destino al 100%. Uno tiene la responsabilidad de buscar su propia paz, de su propia plenitud, su propia felicidad, y somos responsables de nuestra persona, no de nadie más. En el caso y llegar preparados a la siguiente etapa, ¿sí? Yo veo muchas personas que dicen, ahí está ese taller de matrimonios, pero no soy casada. Prepárate para cuando seas, ¿no? Cuando estés en esa posición. Esa yo creo que es la clave de que mi vida actual sea equilibrada, en paz, plena y con cuentas saldadas de la infancia, porque al final de cuentas nadie tuvo una infancia perfecta, nadie tuvo una infancia al 100% feliz. Son muy pocos las personas que pueden lograr eso. Y qué padre, ¿eh? Qué gran bendición por ellos. Qué bueno, ojalá que fueran muchas más infancias así. Sin embargo, no hay una infancia perfecta porque no hay un padre perfecto, porque no somos perfectos los seres humanos, estamos aquí para aprender. Entonces, empleemos ese tiempo precisamente para aprender a vivir pleno, feliz, en paz. ¿Pensarías, concluirías igual si no hubieras estudiado psicología? Porque no me puedes decir que esto forma parte importante de lo que eres ahora y cómo ves la vida. No, yo creo que yo empecé tratando de ser abogada, mi estimado, porque el carácter y todas las adversidades que me hicieron una persona resiliente, que viví desde muy pequeña, pues obviamente que me formaron un carácter muy aguerrido. Entonces yo pensaba que tenía todo el perfil para ser abogada. Y bueno, pues la vida dio vueltas y después en el trabajo me exigían una licenciatura administrativa, entonces le di el cambio a administración. Y con el paso del tiempo, mi estimado, de pronto me di cuenta que lo mío era la psicología, pero por esa búsqueda interna, ¿sabes?
O sea, antes de que llegara la psicología a mi vida, antes de que llegara la universidad y esas aulas y esos profesores, había una búsqueda insaciante de qué pasa. O sea, de hecho, Freud dice, ¿no? Nosotros los seres humanos somos buscadores por naturaleza. Entonces, trataba de resolver y de encontrar respuestas. Entonces, la búsqueda interna, el querer evolucionar como ser humano, el querer, el hambre por este desarrollo humano fue lo que me llevó a la carrera de psicología. Ya después, bueno, llegó la parte espiritual con el tiempo, porque yo la encontré ahí en las aulas. Yo no encontré la espiritualidad en una iglesia o en un templo, yo la encontré en las aulas de una universidad. Entonces, bueno, yo creo que es parte del todo el que hoy día yo sea psicóloga y después, tiempo después, el que haya llegado esta labor social a mi vida. ¿Cómo han podido tú y tu esposo, digo, que él viene también de otras culturas, de otra formación? Sabemos que nosotros somos producto de contextos territoriales, económicos, familiares, sociales. ¿Cómo han podido ustedes compaginar estas dos culturas en la crianza de sus hijos, Anita? Híjoles, amigo, son dos culturas, la japonesa y la mexicana, abismalmente diferentes, ¿eh? No ha sido complicado porque el objetivo en sí es el mismo. Más bien el estilo de cada quien es el que complementa al otro. Entonces, mi crianza fue un tanto autoritaria. Yo sé que funciona porque los resultados aquí están. Entonces, él es muy democrático. Entonces, esta parte de tener este equilibrio, de que los hijos sepan que hay reglas que no se pueden mover, que se tienen que cumplir sí o sí, pero que hay la flexibilidad del otro lado, es lo que ha hecho, yo creo, ¿no? Yo creo que sea hasta ahorita, hasta donde vamos, pues ahí llevamos una estrellita ahí de las de preescolar que nos ponen, ahí la llevamos. Entonces es la combinación de los estilos y de las personalidades lo que ha funcionado, porque cada quien tiene su forma de atacar un problema o de llegarles a los hijos. Y bueno, pues esto ha sido una grata sorpresa y una grata bendición para mí, porque en primer, amigo, yo era de las que jamás quería saber del matrimonio. Entonces, conforme ha evolucionado como ser humano, han ido cambiando mis ideales y el que yo haya decidido formar un hogar con una persona que fue criado al 100% por japoneses, ya aquí en México, pero con esa disciplina que ellos se rigen, también me ha ayudado porque nosotros, por ejemplo, nada más te voy a poner un ejemplo, la puntualidad en el mexicano. Y entonces, imagínate vivir con un japonés, que ellos llegan media hora antes, ¿eh? O sea, de verdad no es que lleguen a la hora que te dicen, llegan media hora antes. Entonces, sí ha sido un crecimiento mutuo. Ellos también son muy fríos, o sea, son muy fríos en cuestión de la demostración afectiva, ¿sí? Ellos tienen más bien el lenguaje del amor, de los servicios, y entonces esta parte del contacto físico no se les da mucho que digamos. Entonces, a comparación de lo que nosotros somos como mexicanos, que somos súper apapachadores, somos así súper de abrazo de oso y todo, pues entonces él ha aprendido de mí y yo he aprendido de él y así nos hemos complementado y nos hemos enriquecido mutuamente y la verdad es que pues yo vivo pues muy feliz y muy afortunada, o sea, sé que soy afortunada y sé que soy bendecida por construir por estar en este matrimonio donde tiene 3 hilos, que también esa es otra parte importante. Mi estimado, no estamos solos, son 3 hilos, entonces, bueno, pues hay que ir formando, hay que ir creciendo, vaya, hay que ir procurándonos nosotros mismos, procurándonos para estar bien con uno y por consecuencia estar bien con el otro. Muy bien, pues Misión AEI ofrece psicoterapia,
acompañamiento tanatológico, conferencias, terapia ocupacional, consejería, talleres, y bueno, eso es poco en relación a todo la experiencia y todo el servicio que tiene Misión AEI. Aquí dejamos los contactos aquí en Instagram, en YouTube, en WhatsApp y en Twitter, para que ustedes puedan contactar a Misión AEI. Y pues, Anita, has dejado una gran enseñanza, esta información valiosísima para toda la gente que sigue Carpe Diem a través de Cadena Sur, y aquí te están escuchando Paula Loza, Susana Zaragoza, Eduardo Millán, que están ahí en los controles, Julia Sánchez, Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, Anita, y como siempre agradecidos por el espacio, por el tiempo, porque estás aquí con nosotros dándonos estos temas tan relevantes para el buen vivir. ¿Cómo te gustaría despedirte, Anita? Me gustaría despedirme con un mensaje hacia todo tu auditorio. Sé un buen ejemplo. Sé ese ejemplo que necesitan tus hijos. Si tu hijo es testigo de relaciones amables y respetuosas en el hogar, será más propenso a adoptar estos mismos valores para su vida adulta. Entiende también la personalidad de cada uno de tus hijos. Algunos podrán necesitar un enfoque de disciplina, de crianza positiva, otros a lo mejor un poco más autoritario. También es muy importante la comunicación. Expresa tus sentimientos. Es importante dentro de una familia que esta comunicación fluya de parte de todos, no nada más de ellos, sino también de tu parte. Expresar estos sentimientos ayudan a controlar toda la armonía de nuestro hogar y hace que la situación sea mucho más llevadera y placentera. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar en Carpe Diem. Mil gracias, Anita. Un abrazo. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.